El mundo es una verdadera tragedia. Donde pongamos la mirada, el dolor que ha traído el coronavirus a todo el planeta es indisimulable. Y prácticamente a nadie se permite tonterías, ya sean incluso aquellos presidentes que jugaban restándole importancia. Lo han tomado definitivamente en serio. De otra manera no se puede vivir. Bolsonaro, que tanto dijo de la gripecita, ha comprado, como veremos más adelante, 240 millones de barbijos. Trump ya no se permite ninguna ironía. Y Johnson, el primer ministro británico, mucho menos todavía. Han dicho tonterías. Han jugado muy pero muy mal. Otras partes del mundo tardaron demasiado. La Argentina tomó esto a tiempo y ahora está por hablar el presidente Alberto Fernández. En algún momento vamos a interrumpir nuestra columna, por supuesto, para darle lugar a lo muy importante que tiene para comunicarnos, la continuidad de la cuarentena, del esfuerzo que todos estamos haciendo para ver si de esa manera podemos evitar muertes, como ya lo hemos hecho hasta este momento. Ayer nos permitíamos sacar cuenta de que por lo menos 1.500, 1.600 vidas ya fueron salvadas en la Argentina en la simple proyección de los números, esos que aterran en cualquier parte. Por eso Alberto Fernández ha dicho, y lo va a reiterar en minutos nada más, que la cuarentena continúa. ¿El lunes qué va a pasar? Y el lunes va a seguir la cuarentena. Va a seguir la cuarentena. Estamos viendo si algunas cositas podemos... Esto será reiterado en minutos, nada más. 2 semanas hasta el 27 de abril, en principio. Ojalá que al 27 de abril se encuentren elementos como para que las cosas no sigan de esa manera. El primero en desearlo es el gobierno, para poder gobernar de la manera que soñaron, de la manera que lo venían haciendo antes de la aparición del coronavirus. Pero en todo el mundo se piensa en la cuarentena, en el encierro, en el aislamiento, como la única manera que se puede enfrentar a todo esto. Mira el presidente de España. Me critica el que vengamos cada 15 días a prorrogar el decreto de alarma. Ya les adelanto que estoy convencido de que dentro de 15 días voy a tener que volver a prorrogar el decreto de alarma. Pero es que si pido un decreto de alarma de un mes, entonces la oposición dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada 15 días a esta Cámara para pedir la prórroga del decreto de alarma y evidentemente pues dentro de 15 días estoy convencido de que tendré que volver a hacerlo porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia. Y si no lo pido, pues efectivamente será porque tenemos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decirlo. Eso sí, España lo hizo bastante más tarde, demoró demasiado. Es que no pensaban posiblemente. La Argentina, en ese sentido, tuvo algo de fortuna, porque pudo ver lo que estaba ocurriendo y actuó con una prudencia formidable, cuya consecuencia ahora estamos apreciando. Mire, hay evidencias de lo que fue lo que se hizo en España con lo que se hizo en la Argentina. El propio Alberto Fernández estuvo comentándolo en una nota de Fernando Siveira hoy. Nos permitió ver estos números que marcan por qué la cuarentena va a seguir otras 2 semanas. Lo decidió con los funcionarios de Olivos. Esto va a ser anunciado en minutos nada más. Esta tarde recibió a los sanitaristas y había que marcar las diferencias. Un funcionario había escrito la argumentación que dio el presidente acerca de la necesidad de mantener la medida. Mire, el 6 de marzo nosotros teníamos 2 casos de coronavirus y España 380. El 7 de marzo Argentina tuvo 31 infectados y su primer muerto, y España tuvo 839 infectados y 10 muertos. La situación se va multiplicando de una manera exponencial y ese mal comienzo de los españoles determinó esto que vamos a ver en placas ahora y que permite una comparación para entender que lo que se ha hecho en la Argentina ha salvado vidas. Vayamos a estas placas y usted puede ver que al 6 de marzo en España había 380 infectados, en Argentina ninguno. El 13, 6 muertos había ya en España y ninguno en la Argentina. El 31 de marzo España tenía 4.300 infectados, mientras que la Argentina tenía 31. 10 muertos contra 3 muertos. Y ahí vienen los números que se empiezan a multiplicar de una manera atroz. En el comienzo de la cuarentena hay 18.700 infectados en España y 800 muertos ya. En la Argentina, 128 infectados y 3 muertos. Fíjese con cuánta mayor prontitud se actuó. Los números de ayer, que serán corregidos en el día de hoy, 153.000 infectados, 1.894 en la Argentina, 15.400 muertos en España y 79 muertos. La muerte que acecha y que también se ha llevado tantas y tantas vidas. Cuando uno mira lo que pasa en Italia,
que ya les hemos comentado a ustedes. Se da cuenta cuán de sorpresa tomó el coronavirus a Europa. Más de 100 médicos han muerto en Italia y decenas de sanitaristas también entregaron su vida porque no estaban preparados, no tenían los elementos para combatir todo esto. Hay un médico italiano que murió esta semana, que provoca un enorme dolor cuando él contaba en qué condiciones lo había sorprendido el coronavirus y cuáles eran los elementos que no tenían para enfrentarlo y los errores casi generacionales que estaban cometiendo. È un banale FFP3 per il gel, se vuole, che è quello che utilizziamo per la disinfezione. Ma sicuramente noi non eravamo preparati ad affrontare una situazione di questo genere, anche perché tutti quelli della mia generazione, dell'epoca post-antibiotica, eravamo convinti che bastasse la compressa di antibiotico, risolviamo la cosa e tutto quanto. Poi un po' ci siamo accorti che non è vero, forse ci serve anche un po' un bagno di umiltà e una cosa di questo genere potrebbe anche avere un suo senso. Tardío baño de humildad, no para él, que entregó su vida luchando contra el coronavirus, sino para Europa, sino también para el neoliberalismo, para todo lo que ha determinado que ni siquiera los europeos, con toda la potencia económica que tiene la Unión Europea, estuvieran preparados. ¿Acaso un poco Alemania y un poquito Francia, pero hasta cierto punto mire la cantidad de muertos de Italia, de Francia y de España? Y lo que ocurre en la ciudad de Nueva York, la ciudad posiblemente más fuerte económicamente del mundo por todo lo que produce. En Estados Unidos, las fosas comunes de Nueva York son un impacto, pero también para el resto del mundo. Mire este video con el que vamos a acompañar, porque no dan abasto, porque no alcanzan a controlar la situación. Muere la gente y la tienen que recoger, llevársela en camiones y luego llevarlas a estas fosas. Esto es lo que está sucediendo y esto es lo que la Argentina hoy día está evitando. Por eso es que insistimos en estas imágenes de tanto dolor, para que se sepa que lo que ahora se va a anunciar está evitándonos daños como este. Ojalá que efectivamente lo consigan, porque ya la Argentina desaceleró este avance atroz que tiene en otras partes del mundo. Estas son imágenes de Nueva York, una isla pequeña frente al Bronx, a la que están acondicionando para poner fosas comunes. Es algo que nunca se vio quizás en la historia, porque nunca pensaron que la situación podía llegar a este extremo. Usted recuerda lo que fue capaz de decir en su momento Donald Trump: esto es un invento de los demócratas, esto es política. Mire qué política. Nunca atendió las cosas como es debido y ahora se encuentra con una situación como esta. Cada uno de los estados ha procurado defenderse, pero tanto tardó la administración central que todos ellos lo hicieron también con tardanza. Y esta imagen que impacta en el mundo entero, cavar de esta forma para hablar de fosas comunes en este tiempo. Vamos a mirar algunos de los datos que son ilustrativos de lo que está ocurriendo en el mundo, para que cuando dentro de algunos minutos Alberto Fernández, que está por hablar, le diga que vamos a estar 2 semanas más, usted comprenda por qué es, de qué es lo que nos están defendiendo y qué es lo que estamos tratando de evitar. Vayamos a las cifras de lo que pasa hoy día en el mundo para alternarlo con un material que la gente de Sucesos Argentinos nos ha entregado. ¿Podemos ir a ese material, por favor? Nueva York tiene 6.000 muertos por coronavirus. El 34% es latino, el 28% son negros y el 7% son asiáticos. Esta es la realidad de también lo que pasa después del neoliberalismo y su andar sembrando la desigualdad en el mundo. El coronavirus es una enfermedad que afecta al mundo y cada uno se está defendiendo como puede y algunos están pudiendo un poco mejor. Son más de 430.000 casos en todo el país. El número de muertes supera los 14.000. Nueva York, por su parte, tiene más de 151.000 contagios y los fallecimientos son más de 6.000.
Y mire usted este dato. En Nueva York, el 34% de los muertos son latinos. Por mucho es la comunidad más golpeada por el coronavirus. Siguen los afroamericanos, los blancos no hispanos y los asiáticos con el menor porcentaje, apenas el 7%. El alcalde Bill de Blasio atribuye estos datos a la desigualdad. Y entre todas esas muertes hay al menos 41 trabajadores del sistema de transporte de la ciudad que murieron cumpliendo con sus tareas. El metro ha seguido operando en medio de esta pandemia, pero acusan a la agencia de no haber tomado medidas necesarias a tiempo para proteger a su personal y a los usuarios. Y es que mire, hoy por hoy, como se viaja en el metro de Nueva York, muchos de esos pasajeros son justamente latinos. Son las personas que no tienen la opción de quedarse en casa, tienen que salir a trabajar y tienen que trasladarse en las líneas del tren, apretados, sin mucho espacio para guardar la distancia social que piden las autoridades. Una pavorosa desigualdad. Mueren más los pobres, mueren más aquellos que tuvieron que extender su posibilidad de trabajo hasta el último día. Son los que ganan poco dinero y lo ganan en negro también en los Estados Unidos. Y esto determinó que continuaran aún cuando ya había muchísimo riesgo y no atendieron ni siquiera el pedido, la sugerencia de quedarse en sus hogares. No podían, sencillamente los pobres a veces no pueden, cuando no se toma una decisión tan drástica como la que, por ejemplo, tuvimos y vamos a seguir teniendo en la República Argentina. Mire esta secuencia. Esta no es una pelea de un presidente, ni es la pelea de un gobierno, es la pelea de todos nosotros. Y la verdad, gracias de corazón por lo que hacen. Y en ustedes personifico a miles de argentinos que hacen patria como ustedes. Quedándose en su casa el que debe quedarse, saliendo el que debe salir. ¿Puedo tutearla? Sí, claro. Es como que Dios te dio un paquetito en este momento y te dijo arreglate y vos te preocupaste por la gente. Nos va a marcar mucha diferencia. Pero vos sos médica. ¿Qué era lo que había que hacer? Bueno, entonces hicimos lo que debimos hacer. Además, estamos siguiendo los episodios con una tranquilidad, que es lo que se transmite en estos momentos desde el gobierno. Tranquilidad que hace fuerte cada una de las decisiones que se toman, no hay dudas. Hay mucha consulta, hay mucha necesidad de saber, pero también hay firmeza para ir tomando las decisiones. Otra no hay. Usted habrá escuchado por todos lados, en los canales, en muchos por lo menos, y en los diarios, están diciendo que la economía, ahora le vamos a mostrar lo que sucede con la economía en el mundo de quienes ya no tienen cómo recuperar las miles de personas que han perdido la vida en todo esto. Mire lo que sucede en estos momentos en Brasil, en San Pablo, ordenaron comprar 5.000 bolsas especiales para los cadáveres. Esto es por el juego perverso que hizo en su momento Jair Bolsonaro. Aquí, como ve, se hicieron las cosas de otra manera. Este es el cementerio de San Pablo, para que también tengamos una idea de este horror en el que está metido hoy día el mundo. Cada una de las imágenes que se puedan apreciar ya en Brasil, también en Ecuador la situación es pavorosa, porque no estaban para nada preparados y porque además un gobierno neoliberal que ya lleva algunos años devastó por completo lo que Correa había hecho antes. Los presos en Ecuador además comenzaron a fabricar ataúdes para los muertos de Guayaquil. Todas las situaciones que se dan son absolutamente impensadas hace poco tiempo nada más. Y eso es lo que tenemos que entender, porque eso es lo que más valor tiene. Porque juntos nos unimos a pelear en una situación tan trágica como la que nos toca vivir. Es una buena oportunidad para que pensemos, para que reflexionemos, para que además nos demos cuenta que el día después, cuando todo esto haya pasado, podemos hacer algo mejor. Así que, la verdad, lo que les quiero dar es las gracias. Ustedes, estas imágenes, y me da gusto hacerlo. Ahora va a hablar otra vez Alberto Fernández,
y todos tenemos una gran expectativa. ¿Cuáles serán las características? ¿Quiénes podrán zafar de la cuarentena? ¿Quiénes serán autorizados a salir? Pero lo que seguimos entendiendo es que no hay más remedio que tener este comportamiento, que la mayor parte de la población tiene que estar en su casa, cuidarse todo lo posible y salir tan solo para la necesidad que no puede sustituirse, que no puede cumplirse de otra manera. Sigamos viendo lo que pasa en el mundo, porque es una manera de entender por qué tenemos que hacer las cosas. Cuando se habla de que solo mueren las personas grandes, mire, han muerto de todas las edades a esta altura. Un bebé de 23 días, nacido en tiempos del coronavirus, murió en Filipinas. Es decir, le puede tocar a cualquiera. Y esto es aquello que tiene que infundirnos el necesario temor. No está mal el miedo cuando se justifica. Es un mecanismo de defensa también. Mire Miami, una ciudad que parece el lugar donde más puede divertirse un turista. Por lo menos así lo presentan. Pero también es el epicentro de una zona donde vive mucha gente de edad. Lo que está ocurriendo, las miles de personas infectadas, la cantidad de muertos que se están produciendo en estos momentos. Y mientras tanto aquí, como estamos marcándolo en sucesos argentinos, estamos viviéndolo de otra manera y ojalá que aún en medio de todo lo que ya tenemos para lamentar y todo lo que se está perdiendo en muchos sentidos, cuando se haga el balance, como ocurre hasta ahora, la Argentina sea vista con el respeto con el que en estos momentos la observa el mundo. Ustedes no saben cuántos argentinos y argentinas hay como ustedes peleándola silenciosamente. Y eso es lo que hace fuerte a este país. Eso es lo que hace que tantas veces nos caemos y tantas veces nos levantamos, como la canción de la cigarra de Marilena Wolf, ¿no? Así, así. Así vamos a levantarnos una vez más. Fundamentalmente porque hay argentinos como ustedes. Por ustedes. Muchas gracias. De verdad, gracias. De verdad, gracias. No aflojen, porque necesitamos que sigan. Especialmente tuvimos en cuenta para la columna con nuestro productor Julián Capazo, con Anabela Sánchez, estas imágenes, porque son las que nos pueden dar la tranquilidad necesaria para esperar el discurso que en minutos nada más estaba anunciado. Cuando lo dicen para las 7, uno imagina que va a ser 7:30. Tuvimos la suerte de poder realizar la columna, pero seguramente a las 8 ya estará hablando el presidente Alberto Fernández. Muchos le están haciendo la cabeza a la gente, de todas las maneras con la cuestión de la economía. Le quiero mostrar algunos ejemplos de países muy poderosos, que desde el punto de vista económico son bastante más fuertes, por cierto, que la Argentina. Mire Francia. Francia también está teniendo que afrontar al mismo tiempo que miles y miles de muertos esta situación. Una fuerte caída de la economía. No hay país que no vaya a decaer en el 2020 el 6, el 7, el 9, el 5% de lo que es el Producto Bruto. En Estados Unidos el desempleo crece al mismo ritmo de los contagios. 12 millones, 16 millones en estos momentos de personas perdieron su trabajo en los Estados Unidos, porque lamentablemente allí, en el colmo del neoliberalismo, es muy fácil prescindir de la gente. Ese neoliberalismo del que uno de los luchadores más tenaces que hay en el mundo entero contra el mismo, Noam Chomsky, ha dicho lo siguiente. Things develop in complicated ways, but this tendency is striking around much of the world, and it's related, I think, to the Pepe. Neoliberal policies that were instituted that were directed towards undermining social and collective commitment and responsibility, throwing people into a labor market in which they had few rights and could not organize, the policies that concentrated wealth, cutting taxes for the rich, all sorts of others, have led to very naturally towards an effect on, it sets off a vicious cycle. As wealth and power concentrate, they determine the way the political system evolves, which then produces legislation which enhances the right of the powerful, and you get this spiral which we're seeing in much of the world. That es uno de los sabios, indudablemente, para atender los problemas políticos y económicos. Es decir,
Antes de todo lo que nos está pasando con el coronavirus, el mundo ha tenido otra enfermedad y la padece desde hace muchísimos años. Es el neoliberalismo. Es la desigualdad, la inequidad, aquello que en la Argentina estuvo plenamente y dolorosamente demostrado hasta diciembre pasado. Le quiero contar una anécdota porque hoy es una buena noticia. Hoy hay trabajadores que formaron una cooperativa que van a entregar el alcohol en gel al Estado, que están trabajando para eso, pero en los tiempos del neoliberalismo, ese que mencionaba recién Noam Chomsky, se habían quedado sin trabajo. Una fábrica muy importante que tenía como 90 años de existencia en la República Argentina. Nuestro colega Mauricio Polchi en aquel momento hacía esta nota. Parte de los 350 trabajadores. 350 trabajadores. Sí, el edificio está tomado. El edificio está tomado desde el día lunes. Quiero aclarar que no es solo de esta planta, sino que tenemos otra planta en Mataderos. La realidad es que hace 5 meses que no cobramos. Traté de pasar una fiesta sin una moneda. Lamentablemente sí. Navidad y Año Nuevo, la mesa familiar, sin sueldo. La más triste de los últimos tiempos. Esto es lo que pasó. Bueno, por supuesto, en aquel momento nosotros nos ocupamos mucho más ampliamente de ese tema. ¿Usted recuerda con la facilidad con la que dejaron a la gente en la calle? Esa facilidad que tienen los Estados Unidos, usted a lo mejor se pregunta, ¿pero cómo van a echar 16 millones de personas en 2 semanas o 3? Sí pueden. Usted habrá visto muchas veces la película en la cual a alguien lo despiden y toma una cajita, pone sus cosas, saca las cosas del cajón, las deja ahí y sale caminando entre los otros empleados, los que todavía siguen trabajando, y se va. Y así se termina todo porque no hay derechos para esos trabajadores en el colmo del neoliberalismo. La Argentina tiene leyes que protegen al trabajo de una manera completamente distinta. Igual se lo llevan por delante, como ocurrió hasta el 10 de diciembre pasado. Volvamos a esta tarea de nuestro colega Polchi y veamos lo que hoy está sucediendo con esta fábrica, para que sepamos que antes el neoliberalismo los dejó sin trabajo, los dejó a merced de cualquier circunstancia negativa que les tocó vivir durante todo este tiempo, a ellos y a sus familias. Encima del neoliberalismo ahora tenemos que padecer el coronavirus. Farmacope es una empresa recuperada que nace luego de la quiebra de Raúl Suceso, un laboratorio de más de 80 años en nuestro país. Hoy la cooperativa la componemos alrededor de 100 trabajadores y trabajadoras. Ante la epidemia del coronavirus y la crisis sanitaria, decidimos ponernos a disposición del Estado y de la sociedad para aportar nuestro granito de arena. Acondicionamos una línea de producción para fabricar alcohol en gel. Convocamos a profesionales, ingenieros, farmacéuticos. Tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. También estamos habilitando por ANMAT la producción propia de este insumo básico para poder venderlo a un precio que sea accesible para los sectores más postergados. Nos parecía que como trabajadores y trabajadoras que lo pasamos bastante mal estos últimos 4 años, estamos convencidos de que la solidaridad supera la competencia y que la única solución y la única cura para esto que nos está pasando es, como decía antes, la solidaridad. Estamos esperando que hable Alberto Fernández, que estaba ocupado en estos temas, en recuperar todo lo que se había perdido en los tiempos del neoliberalismo, y ahora salió este atroz adversario de la felicidad, uno más que está atentando tan fuertemente en la Argentina y en cualquier país. Estamos esperando que hable Alberto Fernández porque se va a extender la cuarentena. No sé si Pablo Dugan tendrá tiempo de iniciar su programa, por lo menos lo vamos a intentar haciendo esa espera, porque debe ser inminente que hable. Mientras tanto, a propósito de presidentes, uno que lo es todavía en nuestro corazón, Evo Morales, hablando de esto que mencionábamos sobre el neoliberalismo y lo poco preparados que están algunos países como consecuencia de esto. Ya conoce usted lo que había sucedido en la Argentina, lo que hubo que recuperar del Malbrán, lo que hubo que trabajar para esperar de la mejor manera que sea posible las consecuencias que de todas maneras, por mejor que se trabaje, el coronavirus va a traer a la Argentina. Yo pienso que es importante revisar todas las políticas económicas del mundo y todos los estados tienen que cambiar de mentalidad, especialmente sobre el tema de salud y educación. Salud no puede ser una mercancía, salud no puede ser un negocio, salud debe ser de un servicio del Estado como un derecho humano fundamental para el ser humano. Salud no se puede privatizar. No podía en este momento decir si los neoliberales van a salir bien parados, porque va a haber un daño profundo. Morales, hablando de lo que el neoliberalismo ha hecho como forma
de estar muy mal preparados. Y otro grande de América, el Pepe Mujica, dice esto. Es la religión fanática de nuestra época, el Dios mercado. Él lo gobierna todo, o casi todo. Si en grande no somos capaces de instrumentar medidas como las que se están instrumentando hoy en los países por el susto, este virus nos acorraló, nos tiene asustados y tomamos cierto grado de medidas heroicas. Hoy hemos recurrido a estos nombres, Chomsky, el Pepe, Evo Morales, aquellos hombres que han hecho un recorrido tal que genera muchísimo respeto, porque lo que queremos es encontrar el mejor recibimiento posible para una noticia que por supuesto aflige, molesta, perturba. Quisiéramos salir de esto, pero tenemos que salir de la mejor manera. Mire, Evo dice algo muy interesante. Vuelvo al que para mí todavía en mi corazón es el presidente de Bolivia. Pero más importante es salvar la vida. Y salvar la vida significa, evidentemente, perder algo. Todos debemos perder, el Estado va a perder, pero no es posible que gente humilde, por falta de presencia del Estado, pierda la vida. El sector privado tiene que perder, que gane en poco, no como antes. A la salida de toda esta historia las cosas no van a ser iguales. Piensa uno, por lo menos me permito la esperanza. Aún en el lugar de los escépticos tiene que haber, y me lo permito, porque no puede seguir así el mundo, porque está muy claro por qué mueren los latinos y los negros en los Estados Unidos, porque siempre le pasa lo peor a los pobres, por qué en Brasil las cosas son como son en este momento, ¿por qué? Porque cuando hablamos de América Latina, cuando hablamos de nuestra América, siempre los que están en la peor condición económica son más acechados. Y esos números, todo lo que hemos visto, lo que pasa en Nueva York, por supuesto los que caen son permanentemente los trabajadores, lo que sucede en América Latina, particularmente en aquellos países que no tomaron las medidas que desarrolló la Argentina con prontitud, esperando al coronavirus de la mejor manera que se podía. No había forma de hacerlo mejor. Y eso ha determinado que el número de muertos, siendo algo muy doloroso, sea muy pero muy inferior al que se da en otros países, donde se habla de miles, en otros lugares de cientos. Nosotros estamos hablando aún de decenas de muertos, donde se habla de decenas de miles de contagiados. Nosotros estamos hablando de 2.000 contagiados. No sé si hoy pasaremos ese número. Y en 2.000 contagiados cabe por lo que son las estadísticas un determinado número de muertos. Si tuviéramos, como dijo Jorge Aliaga, y lo compartíamos ayer, los 50.000 contagiados que perfectamente podría haber a la fecha del 15 de abril, la cantidad de muertos sería completamente diferente. Esta es la lucha que se está celebrando, esperarlo de la mejor manera a lo que inexorablemente va a venir. Ahora Pablo Dugan va a seguir con estos temas, esperando la palabra del presidente, sabiendo todos que lo que va a decir tiene que ser recibido entre el mal humor y la comprensión. Otra cosa no se puede hacer. Son serios para nosotros. Miren lo que ocurrió con la falta de seriedad de ese ridículo personaje que es Bolsonaro, o de Trump, o de Boris Johnson. Hasta le tocó a él estar sufriendo, padeciendo el coronavirus.